Hola estrategas de la geometría. Bienvenidos a un nuevo video de educación matemática. Hoy les traigo un desafío súper interesante. A simple vista, el ejercicio de hoy parece pedir a gritos que usemos fórmulas complejas de trigonometría o que nos lancemos de cabeza al teorema de Pitágoras. Pero como siempre les digo, un verdadero maestro no busca el camino más largo, busca el más inteligente. Hoy vamos a destrozar este problema utilizando el inmenso poder de los triángulos rectángulos notables. Preparen lápiz y papel, que empezamos. Observen nuestra figura de partida. Nos piden hallar tanto el área como el perímetro de este triángulo. Los datos que nos dan son directos. En la esquina inferior izquierda tenemos un ángulo de 45 grados, en el vértice superior un ángulo obtuso de 105 grados y el lado que los une mide exactamente 2. Con un ángulo de 105 grados, nuestra figura está un poco incómoda. No podemos aplicar las propiedades básicas de los triángulos rectángulos, porque, bueno, no tenemos ningún ángulo recto. Así que vamos a construir uno. Desde el vértice superior, donde está nuestro ángulo de 105 grados, vamos a dejar caer una altura directamente hacia la base. Al hacer este trazo vertical, logramos dos cosas fundamentales. Formamos ángulos perfectos de 90 grados en la base y dividimos nuestro triángulo original en dos triángulos rectángulos más pequeños. Ahora analicemos el triángulo que se formó a la izquierda, el cual hemos sombreado en color azul claro. Como tiene un ángulo de 90 grados en la base y uno de 45 grados en la esquina, por simple resta, la porción del vértice superior también debe medir 45 grados. Al haber tomado 45 grados de nuestro ángulo original de 105, nos quedan exactamente 60 grados para el vértice superior del triángulo de la derecha, el cual hemos sombreado en color crema. Por lo tanto, el ángulo en la esquina inferior derecha de ese triángulo debe medir obligatoriamente 30 grados. Y miren la maravilla que acabamos de construir. A la izquierda tenemos el famosísimo triángulo notable de 45 grados y a la derecha el clásico triángulo notable de 30 y 60 grados. Empecemos resolviendo el triángulo azul de la izquierda. Su hipotenusa mide 2. Si recordamos las proporciones de este triángulo notable, sabemos que sus dos catetos son iguales y la hipotenusa es igual a ese cateto multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Haciendo un despeje mental rapidísimo, si la hipotenusa es 2, significa que tanto nuestra altura como el segmento izquierdo de la base miden exactamente la raíz cuadrada de 2. Así de rápido, sin hacer ni un solo Pitágoras. Ahora, con el valor de la altura en nuestras manos, saltamos al triángulo color crema de la derecha. Este es el notable de 30 y 60 grados. Nuestra altura, que mide la raíz cuadrada de 2, está justo frente al ángulo de 30 grados. Esta es nuestra proporción base. La regla geométrica nos dice que el lado que se opone a 60 grados es igual a nuestra proporción base multiplicada por la raíz cuadrada de 3. Multiplicamos la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 3 y obtenemos que el lado derecho de nuestro triángulo original mide exactamente la raíz cuadrada de 6. Y para coronar este triángulo, su hipotenusa siempre es el doble del lado que se opone a 30 grados. Por lo tanto, el lado derecho de nuestro triángulo original mide 2 veces la raíz cuadrada de 2. Tenemos todos los lados. Ya podemos responder a las dos preguntas del problema. Primero, calculemos el área. El área de un triángulo es la base multiplicada por la altura y todo dividido entre 2. Nuestra base completa es la suma de sus dos partes, la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 6. Nuestra altura es la raíz cuadrada de 2. Al multiplicar la altura por la base, distribuimos y nos queda 2 más la raíz cuadrada de 12, que simplificando es lo mismo que 2 más 2 por la raíz cuadrada de 3. Finalmente, dividimos todo entre 2 y obtenemos un área hermosamente simplificada. 1 más la raíz cuadrada de 3.
Segundo, calculemos el perímetro, que es simplemente la suma de los lados externos de nuestra figura original. Sumamos el lado izquierdo, que vale 2, más el lado derecho, que vale 2 por la raíz cuadrada de 2, más nuestra base completa, que es la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 6. Agrupamos los términos semejantes y obtenemos nuestro perímetro final. 2 más 3 veces la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 6. Problema aniquilado. En resumen, estrategas, el teorema de Pitágoras es una gran herramienta, pero dominar las proporciones de los triángulos rectángulos notables es lo que los convertirá en verdaderos ninjas de la geometría. Les ahorra tiempo, les evita cálculos engorrosos y les da una visión mucho más clara de la figura. Si lograron seguirme el ritmo en todas las operaciones con raíces, felicidades, tienen un nivel matemático excelente. Suscríbanse al canal, dejen su me gusta y cuéntenme en los comentarios, ¿qué prefieren usar en sus exámenes, Pitágoras o triángulos notables? Soy su profesor de Educación Matemática. Sigan practicando y nos vemos en la próxima clase. Sí, sí. Sube